Saludos y bienvenidos a una nueva entrevista de Consalud TV. Estamos con el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero. Bienvenido, Enrique. Hola, muchas gracias. A punto de cumplirse un año del decreto de estado de alarma en España, de la pandemia por coronavirus, la primera pregunta es un poco obligada, ¿no? ¿Cómo ha enfrentado la consejería todo el reto de la pandemia? ¿Cuáles han sido los principales retos? Bueno, la pandemia ha tenido diversas fases, ¿no? Además, yo creo que si utilizamos las olas, ¿no? Los impactos que han tenido en nuestro sistema sanitario, desde luego que ha tenido un trato diferente, ¿no? La primera ola fue una auténtica avalancha de contagios, lo cual eso producía una importante tensión en nuestro sistema sanitario y lo que nos hizo es principalmente poner a prueba nuestra capacidad como sanidad, hablo en su conjunto, tanto la sanidad pública como la sanidad privada, y dar esa respuesta asistencial que merecía, y era tener un recurso para cada madrileño según la situación que necesitase, ¿no? Los leves se controlaban desde primaria, los graves ya en hospitalización, los críticos en las UCIs, con ese corredor único de UCI que hicimos funcionar como un solo sistema. Yo creo que eso fue el resumen de la primera ola. En la segunda, ya con la experiencia que habíamos tenido en la primera, la capacidad de adaptación y la elasticidad, además con una presión menor, funcionó bien, y nuestro reto fue sobre todo conocer cómo se comportaba el coronavirus en nuestra región. Fue aumentar esa capacidad diagnóstica que a Madrid en eso fue pionera, ¿no? Con esa estrategia de los test de antígenos, que dio un salto de calidad absoluto en el control de la pandemia y que nos ha permitido tener un control no solo en la cantidad de casos, sino en cómo se producen esos casos, dónde se producen, en qué tramos de edad, y eso nos ha permitido pues luego tomar esas decisiones más selectivas que ha tomado Madrid. Y luego, en tercer lugar, esta tercera ola, que aunque ha tenido más presión asistencial que la segunda y que, bueno, como siempre, pone a prueba tu sistema sanitario, sobre todo con el reto de la vacunación, ¿no? Eso está siendo el reto más importante, condicionado, por supuesto, a la recepción de vacunas, que es lo que más nos preocupa, pero que Madrid se ha puesto y demuestra que tiene músculo suficiente pues para conseguir esa inmunización que necesitamos pues para que nos empecemos a olvidar o dejemos de lado al coronavirus, si alguna vez lo dejamos. Una de las firmes apuestas de la Comunidad de Madrid para afrontar el COVID ha sido la puesta en marcha del Hospital Isabel Zendal. ¿Cómo ha sido todo este proyecto? ¿Cuál es el papel del Zendal en este momento? Bien, nosotros en esa primera ola, aparte de que lo he tratado de resumir al máximo, ¿no? Que fue cuando se puso a prueba nuestra red asistencial, lógicamente era tal el número de contagiados que habíamos tenido que con solo la elasticidad de nuestra red hospitalaria y de nuestra atención primaria no fue suficiente para poder contener todos los casos. Creamos recursos más especializados, como fueron los hoteles medicalizados o como fue el Hospital de IFEMA, que fue un auténtico reto de lo que era generar camas de hospitalización en muy poco tiempo. Nosotros vimos que realmente IFEMA tuvo una misión fundamental en aquel entonces, porque nos permitía, con un perfil determinado de pacientes, que eran los pacientes menos graves pendientes de ingreso de las urgencias, nos permitía hacer esa derivación preferente y nos permitió aliviar al resto de hospitales de esa presión que necesitábamos. Y entonces, con ese modelo, con ese espíritu de IFEMA, que supuso una seña de identidad, aparte de toda la potencia de nuestra red hospitalaria, nosotros pensamos que un recurso que permitiese ser ese lugar de derivación preferente, en este caso para pacientes COVID, con ese modelo IFEMA tratamos de hacer una construcción más estable, más modulable, con más capacidad, arquitectónicamente mejor orientada, para poder en esta primera fase contener los pacientes de COVID y, de cara a futuro, con otras funcionalidades que tendrá seguramente para de alguna manera permitir que la sanidad madrileña tenga ese recurso flexible para determinadas situaciones poder dar esa respuesta. Y con esa idea se creó Zendal. Sabíamos que teníamos que actuar con mucha celeridad, entonces, bueno, tuvimos unas semanas de retraso hasta que tuvimos bien claro, pues, desde el punto de vista, digamos, de suelo urbanístico, dónde ubicarlo y qué modelo de hospital sería, pero a partir de ahí pusimos la obra en marcha y en 100 días se construyó. Y bueno, y ahora el resultado se está viendo que probablemente sea el único hospital del mundo que es monográfico de COVID
y que atiende a los pacientes en todos los escalones asistenciales, excepto en un par de situaciones que no atiende pacientes COVID, pero por cuestiones de, no por su patología COVID, sino por la otra patología del paciente, pero que es un hospital que desde luego está siendo muy útil en esta tercera ola para ayudar al resto de hospitales y para permitir que los pacientes sean tratados de manera muy exclusiva de su patología por COVID. Una de las preguntas que le iba a hacer, consejero, era cuál era el balance del Zendal en esta tercera ola, que además de dar soporte a los pacientes también está sirviendo como centro de vacunación. Sí, así es. Eso es uno de las fortalezas del Hospital Enfermeras del Zendal. Ahora, en esta primera fase, es un hospital que permite modular con un sistema de hospitalización absolutamente distinto al resto de hospitales. Permite un mejor control por parte de la enfermería, está muy protocolizado en cómo se trata a los pacientes. No solo tiene la hospitalización y la UCI, sino tiene probablemente una de las unidades más grandes de Europa y probablemente del mundo en cuanto a UCRIs, que son las unidades de cuidados respiratorios intermedios, con unos resultados fantásticos, ¿no? Puesto que ha permitido evitar un 70% de intubaciones en pacientes. Es una estrategia muy bien orientada, además dirigida en este caso en el Zendal por el doctor Landete, que es neumólogo de la Princesa, y que es una unidad ejemplar. Y entonces eso nos ha permitido pues, que ya hayan pasado más de 2.300 pacientes por ahí, que es una cifra importantísima, que ya pues, han dado casi 2.000 altas. Y yo creo que eso ha permitido, pues imaginarse que eran 2.300 pacientes que hubiesen estado en otros hospitales, con lo cual, con la presión que tenemos, pues desde luego ha sido un auténtico alivio para el resto de hospitales y además diciendo que tratan en exclusividad con COVID, con techos muy altos que permiten la renovación de aire, o sea que todo está pensando en cómo mejorar al paciente. Y no solo eso, porque tiene 3 pabellones, 2 dedicados digamos, al carácter más asistencial y hay un tercero que está dedicado a vacunación, que empezó el miércoles pasado, ya empezó con sus vacunaciones y que va a tener una capacidad de vacunar casi a 10.000 madrileños al día. O sea, es un hospital que nos va a permitir pues todavía seguir en esa lucha permanente contra el COVID, no solo en la parte de la inmunización con la vacunación, sino en la parte asistencial. Y lo que pretendemos es que esa derivación de pacientes a Zendal permita recuperar mucho antes la actividad no COVID en el resto de hospitales, algo que no pudimos hacer en la primera y en la segunda ola y que pretendemos que ahora se consiga, ¿no? Porque eso nos permitiría precisamente algo que nos costó mucho en la primera ola, algo menos en la segunda, que es que no, digamos, salga perjudicada la actividad no COVID y aquí necesitamos recuperarla cuanto antes y también esa va a ser otra de las funciones que va a cumplir Zendal. Se construyó en tiempo récord, admirado por muchos países europeos, permite la derivación de pacientes, la vacunación más rápida y, sin embargo, hay críticas por parte de la oposición, sobre todo a veces respecto al presupuesto, que dicen que no está un poco ajustado a lo que en un principio se indicó. Bien, la crítica por parte de la izquierda madrileña a nivel global ha sido algo que nos ha parecido absolutamente inexplicable, ¿no? Nadie puede estar en contra de en un entorno de pandemia que se cree un hospital en un tiempo récord con todas las facilidades y todas las ventajas para atender a pacientes COVID y sin embargo hemos encontrado ese rechazo que, bueno, hasta que han ido y ya han podido comprobar in situ que es un hospital, quiero decir que es un hospital magnífico del que tenemos que estar todos muy orgullosos y han buscado cualquier tipo de crítica, ¿no? Hemos tenido hasta sabotajes, hemos vivido situaciones, o sea, que son absolutamente, digo, inexplicables y que nadie puede llegar a entender. Y el presupuesto del Zendal, el Hospital Enfermeras del Zendal, el presupuesto ha sido el que ha costado su construcción. Vamos a ver, el presupuesto al principio se dio una cifra, pero era solo de la parte de hospitalización de los pabellones. A partir de ahí, gracias al espacio que se generó, pues pudimos aumentar en un 30% la superficie de construcción. Es más, ahí va a estar el Laboratorio Central de Salud Pública, va a estar el Centro de Operaciones de Suma 112, se ha hecho la conexión con el Instituto de Medicina Legal, o sea que se han hecho una serie de mejoras que en un principio no estaban previstas en el proyecto y que, bueno, que la cifra ha sido la que resultó de la obra del Hospital Enfermeras del Zendal, pero desde luego, o sea, ha sido todo fruto de las mejoras que hemos podido hacer mientras hacíamos la construcción. Hay que recordar que es una construcción de emergencia y a veces las emergencias requieren soluciones de emergencia, como es en este caso, hacer que todavía que la instalación sea mejor de lo que pensábamos. Y en ese sentido, nosotros, insisto, que estamos muy orgullosos de ese hospital, que yo creo que es un orgullo para todos los madrileños y que desde luego vamos a seguir
trabajando para que lo siga siendo, y cuando superemos el COVID, que esperemos que sea pronto, seguro que va a tener más funcionalidades para poder dar esa asistencia a los madrileños. A la hora de enfrentarse a la pandemia, también otro de los papeles claves lo ha tenido la sanidad privada de la Comunidad de Madrid. En este sentido, la propia Comunidad y la Consejería ha firmado un acuerdo con la Asociación de Centros y Empresas de Hospitalización Privada de Madrid. ¿En qué han consistido estos acuerdos? Bien, bueno, en primer lugar yo tengo que agradecer a la sanidad privada la colaboración total desde el inicio de la pandemia. Nosotros entendimos desde el primer momento que ser un entorno de pandemia y sobre todo fruto de esa elevadísima capacidad de contagio que tenía el virus y el número de casos que teníamos que actuar con un mando único. Fue algo que además que asumieron muy bien toda la sanidad privada. De hecho, nosotros mantenemos reuniones diarias con toda la red de hospitales y también con la atención primaria, y la sanidad privada está exactamente igual que las mutuas, perfectamente representadas en esa reunión. Y entonces nosotros, el acuerdo, lo que pretendimos es que en ese entorno de pandemia que ningún madrileño quedase fuera de tener la mejor asistencia frente al coronavirus, viniese donde viniese el recurso, ya fuese público o privado. De hecho, tengo que decir que nosotros mantenemos en UCI un corredor único de UCIs, que llamamos, funcionamos como un único servicio y seguimos haciendo, donde se establecen las derivaciones, da igual el recurso que sea público o privado, porque es la cama más especializada, que requiere un equipamiento determinado, un personal que esté formado para esa tarea. Y en este sentido, pues se funciona de manera igual en toda la Comunidad de Madrid, sea el recurso que sea. Aparte de eso, nosotros lo que hemos hecho en la primera fase, bueno, es una cuestión más jurídica, ¿no? Pero realmente nosotros, por el decreto de estado de alarma, establecíamos una expropiación sobre las tareas que realizaban la sanidad privada. Se estableció un sistema de indemnización en esa primera ola, pero en esta tercera ola lo que hemos hecho ha sido establecer, digamos, unas condiciones donde la Comunidad de Madrid establece, pues, cuál es el precio digamos, el coste de la cama de hospitalización y de la cama de UCI. Según se deriva, pues la Comunidad de Madrid, pues a ese hospital privado, pues le establece ese sistema de financiación. Y ahí, pues, en este sentido, nosotros, desde luego que estamos actuando perfectamente sintonizados. Lo hacemos para la parte asistencial, lo estamos haciendo para toda la vacunación. De hecho, se ha tratado a la sanidad privada exactamente que a la sanidad pública, igual que en residencias, porque están atendiendo pacientes y porque también por derecho tienen que hacerlo. Y desde luego que es un buen punto de arranque para cómo podemos trabajar de cara a futuro, ¿no? Madrid tiene una sanidad pública excelente, igual que la tiene privada. Y yo creo que es fundamental para que demos la mejor asistencia sanitaria a los madrileños, que encontremos cuáles pueden ser los puntos de colaboración de cara a futuro. Se trata además de un acuerdo pionero a nivel estatal. A nivel nacional no ha habido ninguna otra comunidad que haya hecho este tipo de acuerdos. Para que los pacientes lo tengan más claro, ¿cuáles van a ser los beneficios que van a notar los pacientes, consejero? Bien, el acuerdo es cierto que somos la única comunidad autónoma que hemos alcanzado ese acuerdo. O sea, la primera ola fue fruto del estado de alarma. Este es un acuerdo que ha propiciado la Consejería de Sanidad, que yo creo que es un acuerdo que teníamos que hacer. Y sobre todo hay a veces la sanidad no solo es digamos, la parte de la calidad diagnóstica del tratamiento, sino también a veces es una lucha contra el tiempo. O sea, desde el diagnóstico hasta que se aplica un tratamiento, hasta que se hace una prueba, todo eso requiere, pues, poner todos los recursos a su máxima capacidad. Para que se hagan una idea, en la Comunidad de Madrid, de todos los madrileños, aproximadamente más del 30% tienen doble aseguramiento. Yo creo que eso es una fortaleza más que tiene nuestra sanidad, y que desde luego que tenemos que buscar todos los puntos de mejora posibles, pues donde podamos avanzar para siempre mantener una sanidad de vanguardia, y sobre todo, pues, en esa lucha contra el tiempo, me refiero, desde que comienza uno con unos síntomas, o hay que hacer una prueba diagnóstica o hay que hacer una intervención, pues que podamos dar esa respuesta de la mejor manera posible. Y ahí, pues, con este punto vamos a tratar de buscar los puntos de encuentro. Por ejemplo, hay algo que sí que notamos en las derivaciones, el hecho de no tener una historia clínica electrónica única del paciente dentro de toda nuestra red asistencial. Eso ha sido una dificultad en lo que tenemos que pensar. Tenemos que ver,
pues en toda estar digamos, en el punto más elevado, en la mejora tecnológica, que también encontremos vías de colaboración y buscar pues esa complementariedad que tiene la sanidad privada con la sanidad pública madrileña, y a partir de ahí siempre para dar la mejor calidad asistencial a los madrileños. Para ir los dos a una al final, ¿no? Y de cara a futuro tenerlo más fácil. Como hemos hecho durante la pandemia, que es lo que realmente hay que contar. Otro de los aspectos en los que ha destacado la Comunidad de Madrid ha sido cómo han sabido compaginar desde la Consejería y desde la Comunidad el alivio asistencial junto con el no cierre de la economía. No ha habido un cierre total, como sí ha pasado en otras comunidades autónomas, y a pesar de eso los datos se ha visto que han mejorado. ¿Cómo ha sido posible? Bueno, yo creo que ha sido posible gracias al trabajo de toda la parte más orientada a la epidemiología, que es la de la Dirección General de Salud Pública y de la Viceconsejería. El trabajo que se ha hecho, a veces hemos hecho en falta un poco en las relaciones con el Ministerio, algo que nosotros queríamos, que era ser mucho más finos, mucho más exhaustivos en el trabajo de análisis de los datos. O sea, para eso primero había que tener una capacidad diagnóstica muy potente. Nosotros notamos ese salto de calidad a raíz de la estrategia de antígenos, porque al principio, claro, solo teníamos PCR, que es una prueba de laboratorio, y aunque Madrid hacía muchas pruebas PCR, no eran suficientes para saber y conocer cómo se comportaba la pandemia en nuestra región. Entonces, el hecho de aumentar esa capacidad diagnóstica, no solo desde el punto de vista cuantitativo en cuanto al número de casos, que es en lo que el Ministerio está fijado, sino entendíamos que había que ser mucho más exhaustivos en esa monitorización, en ese seguimiento y en ese análisis de los casos, ¿no? No solo hay que mirar cuántos casos son, sino dónde se producen, cómo se producen, en qué franja de edad, en qué entorno se producen los contagios, a qué van asociados los brotes, y eso nos permitió, desde el punto de vista de análisis, hacerlo de manera mucho más exhaustiva. Y esa manera, y con esa capacidad diagnóstica y con esa monitorización, te permite tomar decisiones mucho más selectivas. Nosotros aplicamos un modelo de monitorización que es a través de las zonas básicas de salud, que más para que nos entiendan los espectadores de Consalud, va muy orientada a la actividad de un centro de salud. Entonces ahí se puede conjugar el análisis epidemiológico con la respuesta asistencial, y de esa manera permitía establecer controles más selectivos en el caso de que hubiese que tomarlos, ¿no? Y sobre todo, y luego de manera global también, pues ver, por ejemplo, los contagios en la Comunidad de Madrid. Llevamos desde hace muchos meses donde cerca del 80% de los contagios se producen en el entorno familiar y social. ¿Eso qué significa? Que ahí es donde más tenemos que actuar. También es donde es más difícil actuar, ¿no? Porque de puertas hacia adentro es más difícil establecer ese control. Pero, por ejemplo, sí que nos ha dado a conocer que la hostelería, otras comunidades han decidido cerrar a cal y canto la hostelería desde hace muchos meses, pero nosotros vemos que la hostelería, ya con las medidas restrictivas que tomamos en cuanto a supresión de barras, distancias entre mesas, reducción de aforos, comportamiento en la terraza, cómo hay que utilizar la mascarilla, todo eso hacemos un entorno seguro. Y por tanto, yo creo, si hacemos entornos seguros en un entorno restrictivo, pero que permiten desarrollar la actividad, no entendíamos por qué siempre el objetivo es cerrar la hostelería, algo que nosotros no compartimos. Entonces, lo que hemos hecho ha sido actuar de manera selectiva y tratar, siempre con esa contención de los contagios, permitir que la actividad social y económica pues esté, digamos, a su máximo nivel. Y con esa idea hemos funcionado, y yo creo que los resultados están ahí, ¿no? En la segunda ola fuimos injusta y severamente criticados cuando crecíamos, y luego, bueno, vimos que descendíamos igual o más rápido que otras comunidades autónomas que tenían todo cerrado y que habían alcanzado una incidencia acumulada mucho más alta que la de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, nosotros con ese modelo hemos seguido y hemos tratado, pues también, porque no son términos contrapuestos la economía y salud, uno no va en contra de otro, son términos que tienen que conjugarse, que son complementarios y que hay que procurar siempre con esto, en un entorno de pandemia, contener los contagios, pero que permitir que la actividad siga funcionando. Comentaba antes, consejero, que algunos de los escollos podían venir con la relación que mantenía la consejería o la comunidad con el ministerio. En este sentido, durante la pandemia, desde la consejería y desde la comunidad se reivindicó en numerosas ocasiones tanto la realización de pruebas en barajas, la exigencia de los test de antígenos de PCRs, luego la posibilidad de hacer los test en farmacias. Ha costado mucho tiempo y muchos meses y muchas negociaciones, al final ha acabado accediendo a ello. ¿Pero cree que han llegado tarde estas medidas que podrían haber salvado vidas?
Sin duda. Nosotros eso, además tengo que decirlo desde el inicio de la pandemia, hemos tenido una visión distinta. Nosotros hemos actuado siempre pues desde el conocimiento, desde el aval científico técnico a la hora de tomar esas decisiones y desde luego que el Ministerio, por desgracia, siempre hemos visto que ha llegado tarde. O sea, ya desde el inicio de la pandemia, cuando nosotros decíamos que algo estaba pasando, que no era normal que Madrid detectase tantas neumonías sin filiar y todas iban asociadas a coronavirus y el Ministerio insistía en que estaba controlado, pero nosotros no veíamos ese control por ningún lado. Y a partir de ahí, si Madrid el día 9 de marzo no decide empezar a restringir la actividad, desde luego que yo creo que el Gobierno no hubiese actuado como actuó y nosotros... Y hablo, ese fue el primero de muchas decisiones que luego el Ministerio ha asumido. Muy bien, lo has dicho. O sea, primero fue el cierre, luego fue el uso de mascarilla. No hay que olvidarse que nosotros, bueno, fuimos severamente criticados, incluso por utilizar la FFP2, ¿no? Y luego, pues, el Ministerio la hace obligatoria y empieza a cuestionarlo. Luego con los test de antígenos en las farmacias, con el control de barajas, o sea, han sido tantas pruebas y todavía con decisiones que no entendemos por qué nos han tomado, ¿no? El utilizar, por ejemplo, a las mutuas de trabajo como centros de vacunación o centros diagnósticos. O sea, siempre ha sido todo también el por qué no se utiliza hasta personas con 65 años la vacuna AstraZeneca. Son medidas, pero que nosotros responden siempre, insisto, al aval de análisis, de aval científico, al aval técnico, que es los que nos hace tomar decisiones y que no lo digo en un afán de competitivo, pero que es verdad que la Comunidad de Madrid casi siempre tiene razón en las propuestas que hace y es algo que no hemos entendido por parte del Ministerio siempre esa tardanza para luego hacerlo pues 2 meses después. Y pongo el ejemplo más claro de los test de antígenos. Nosotros pedimos en el mes de octubre comenzar a realizar test de antígenos en la farmacia y no en la línea que aprueba el Ministerio que nos dice que solo para las personas que se citen por la parte de la Dirección General de Salud Pública. No, nosotros lo que queremos es que cualquier madrileño en cualquier momento pueda hacerse una prueba diagnóstica donde sea para conocer su estado frente al COVID. Yo creo que es muy fácil de entender. Pero ahí el Ministerio hemos contado y, con ese rechazo a veces inexplicable y sobre todo que han tardado, claro, podríamos haber estado en octubre realizando esos test con las Navidades y es que hemos empezado a hacerlos a finales del mes de enero, lo cual por la tardanza en la respuesta por parte del Ministerio. Y es algo que no hemos entendido desde un momento. Yo creo que tenemos una visión totalmente distinta de la pandemia. Además, siempre han jugado con las emociones, que es algo que en un entorno de pandemia no se puede hacer. Siempre la prudencia tiene que marcar. Hablo de ejemplos claros como cuando el presidente del Gobierno en verano dijo hemos vencido a la pandemia y luego hemos tenido hasta 2 olas más. O cuando se jugó con la emoción de las vacunas, cuando el principal problema es que no tenemos vacunas para poder vacunar. Por lo tanto, yo creo que ahí el Ministerio pues tendría que ser más generoso, ¿no? O tener más capacidad para analizar las cosas y que nosotros, tengo que decir, que siempre hemos actuado con lealtad hacia el Ministerio porque entendemos que tenía que ser así. Somos un sistema nacional de salud y yo creo que hacíamos por el bien de la sanidad española, pero bueno, no hemos tenido esa suerte, por desgracia. Al principio de la pandemia, a pesar de los encontronazos entre Madrid y el Gobierno, parecía que la relación entre el anterior ministro Salvador Illa y usted iba por buen camino. Lo que pasa que luego pasaron los meses, las decisiones se iban como criticando cada vez más y esa relación al final se deterioró muchísimo más, ¿no? ¿A causa de qué se debió? Porque se veía muy buena sintonía al principio. Sí, bueno, nosotros entendíamos que con una pandemia de carácter global, lógicamente, dentro de un sistema nacional de salud era fundamental funcionar con la lealtad institucional que merece la ocasión. Es verdad que desde el primer momento, en cuanto a las decisiones, las posturas fueron distanciándose porque nosotros muchas veces no entendíamos las decisiones del Ministerio de Sanidad, ¿no? Aparte, bueno, hablo de todo lo que he dicho anteriormente, ¿no? Cuando había que restringir con la compra centralizada de equipos de protección individual, mascarilla, fueron muchas decisiones en las que íbamos a encontrarnos. Es verdad que la relación personal, bueno, teníamos una relación de hablar a diario, pero nosotros especialmente después, en la segunda ola, y fue cuando notamos que ya, o sea, la hostilidad hacia Madrid ya excedía lo que era estrictamente sanitario. Había un componente político de base que luego el tiempo nos ha demostrado que era así. Sobre todo un hecho que fue digamos, el hecho más grave de la relación con el Ministerio en todo este tiempo, que fue cuando, y con el Gobierno de España, que fue cuando nos impusieron aquel estado de alarma infame en el Puente del Pilar, en una situación con una incidencia acumulada de 500 casos en línea descendente,
O sea, obligaron a perimetrar Madrid en un momento en el que nadie lo llegó a entender. Claro, luego uno viendo los acontecimientos, claro, porque se vio una hostilidad concreta hacia Madrid. Sí. Yo vi un consejo interterritorial, tengo que decir también lamentable, donde varios consejeros de comunidades autónomas socialistas se pusieron en contra de la Comunidad de Madrid por esa no toma de decisiones. Y luego hemos vivido, por ejemplo, la tercera ola, que el gobierno no ha tomado ninguna decisión con comunidades que hasta en 1.400 casos de incidencia acumulada. Y entonces aquello, claro, luego entendimos que seguramente ella ya estaría pensado en la mente de Pedro Sánchez ser el candidato a la Generalidad de Cataluña pues antes de esa toma de decisión, porque no era normal esa hostilidad permanente. A lo mejor eso, no sé si a les valdrá ser una buena tarjeta de presentación actuar contra Madrid en Cataluña, pero desde luego me pareció una actitud absolutamente lamentable. Y a partir de ahí ya en la relación yo reconozco que apenas tuvimos contacto, pero por algo que yo entendía que, o sea, que Madrid no podía permitir, o sea, no podía ser que el gobierno de España actuase con esa hostilidad hacia Madrid y además con un condicionante absolutamente político y olvidándonos de la parte sanitaria. Efectivamente, dejaron un poco de lado los criterios, ¿no? El Totalmente. comité científico que luego no existía. Efectivamente. Exacto, sí. Bueno, desde hace unas semanas Carolina Darias es la nueva ministra de Sanidad. ¿Qué tal son las relaciones con ella ahora? Bien, la verdad es que no lleva mucho tiempo, he mantenido con ella 3 o 4 conversaciones, en principio bien, estamos ahora muy orientados sobre todo lo que le pedimos es que necesitamos conocer, principalmente para poder planificar bien toda esa vacunación, conocer pues, el número de vacunas que vamos a recibir, y sobre todo, pues, si pudiésemos establecer estimaciones, ¿no?, de cara a futuro. Bien, la relación personal es buena, ella creo que son ya 4 consejos interterritoriales lo que lleva y principalmente lo que nos ocupa es la vacunación, que ahora es el gran reto para todos. Pero bueno, tampoco puedo profundizar mucho más porque el día a día no está teniendo grandes cambios, ¿no? Pero bueno, el trato es bueno y es correcto en este caso. En unos días se celebrará el Día de la Mujer y ya estamos viendo mucha polémica. La ministra de Sanidad precisamente ya ha dicho que ella, dada la situación ahora mismo epidemiológica, desaconseja las concentraciones, sin embargo, se están autorizando movilizaciones para ese día. ¿Qué le parece a usted todo esto? Pues bueno, en primer lugar me parece que lo que ha hecho la ministra es lo lógico en esta situación, ¿no? Ella es la responsable de la sanidad española y yo creo que la decisión en este entorno en el que estamos, una tercera ola, que hay que recordar que todavía en Madrid, bueno, estamos por debajo de 600 pacientes en UCI, pero que todavía estamos en un entorno pandémico complejo y que yo creo que no estamos para tener esas concentraciones a día de hoy. Y bueno, fruto de unas declaraciones del delegado del gobierno, nosotros lo que hicimos, bueno, quien autoriza siempre la delegación del gobierno estas manifestaciones, ¿no? Pero ellos piden consejo a Salud Pública sobre la realización o no de esas manifestaciones. A día de hoy nosotros hemos recibido la petición de tres concentraciones, 3 manifestaciones que nosotros hemos desaconsejado que se celebren. Él no sé por qué ha utilizado el criterio de 500, que no es un criterio, esa cifra. Es verdad que el número de personas que tenga previsto la organización que acudan es importante, pero también hay que ver si es una concentración que va a tener movilidad o no, cuáles son los condicionantes que pone la organización para controlar, por dónde va a transcurrir, en qué tiempo. O sea, son muchos condicionantes, pero desde luego, dada la situación epidemiológica que vive la Comunidad de Madrid, desde luego nuestra intención es desaconsejar en todo momento que se celebren concentraciones, puesto que, insisto, que el entorno en el que tenemos 2.000 hospitalizados, 600 pacientes en UCI, y yo creo que tenemos que pensar bien en estos momentos qué es lo importante para Madrid. Para finalizar un poco, vamos a hablar de la vacunación, que es como un poco el verle la luz al final del túnel, ¿no? Sí. Ayer se batió récord, se consiguieron administrar más de 30.000 dosis. ¿Cómo está llevando Madrid todo el proceso de vacunación a la población? Madrid lo está llevando de manera muy planificada, pensando siempre en la seguridad, por varios motivos. Primero, porque hay escasez de vacunas, no estamos recibiendo las vacunas como nosotros pensábamos. De hecho, desde que se inició la vacunación el 28 de diciembre, no ha habido ninguna semana que no tengamos una contingencia en cuanto a la recepción de vacunas, habitualmente a la baja de lo que el Ministerio en principio tiene previsto. Eso es un punto importante porque, claro, en un entorno de escasez de vacuna,
uno tiene que priorizar. Nosotros estamos siguiendo a rajatabla lo que se acuerda en la Comisión de Salud Pública de cuáles son los grupos a vacunar, pero evidentemente también condiciona las propias vacunas. A día de hoy tenemos 3 farmacéuticas que pueden vacunar, que es la de Pfizer, que desde que se administra la segunda dosis en 3 semanas, en la primera dosis, en 3 semanas es la segunda, la de Moderna, que desde que se administra la primera dosis son 4 semanas la segunda, y la de AstraZeneca, que desde que se administra la primera dosis son 10 semanas la segunda, además condicionado en que no podemos vacunar a más de 55 años. Pues escasez, priorización y con esas características de vacuna es un jeroglífico a veces que hay que hacerlo en un entorno de muchísima seguridad y sobre todo que siempre garanticemos la segunda dosis. Que, bueno, ha habido comunidades que han querido hacer de esto una carrera a ver qué ponía más y han tenido dificultades para encontrar la segunda dosis para administrar, lo cual sería algo absolutamente intolerable como administración. Entonces nosotros lo que estamos estableciendo es, primero, comprobar que toda nuestra red asistencial está capacitada para poner esas vacunas. Lo hemos comprobado con mayores de 80 en atención primaria, lo vamos a ver con grandes dependientes en breve, lo hemos visto en hospitales para personal sanitario, sociosanitario, hemos visto equipos que han ido a vacunar a residencias, o sea, que hemos visto que toda la capacidad asistencial más los puntos de vacunación masiva, que uno es hospitalario, como es el Hospital Enfermera Isabel Zendal, y otro es el Wanda Metropolitano, el del Club Atlético de Madrid, que agradezco mucho su generosidad. Y luego tenemos preparado, también nos queda toda la red de hospitales privados y todas las mutuas que esperemos que nos autoricen para hacerlo pronto. Eso significa que Madrid tiene músculo suficiente para vacunar todas las vacunas que recibamos. O sea, de hecho, ayer fue el primer día que se hizo una vacunación con carácter, con más... y tengo que decir que a medio gas, ¿no? Pero se pusieron más de 30.000 vacunas en un día. O sea, nosotros a este ritmo, o sea, necesitamos muchísimas más vacunas para poder inmunizar a toda la población. Y nuestro reto es seguir pues, estableciendo esas prioridades en los grupos y cuando ya estén esas prioridades resueltas, pues ya empezar con grupos de edad, ¿no? Que ya serían vacunaciones masivas a todos los niveles. Entonces, nosotros tengo que decir que los madrileños estén muy tranquilos, que capacidad hay más que suficiente para poder administrar todas las vacunas, pero necesitamos vacunas, que ese es el gran reto. A día de hoy, la verdad es que a pesar de que van dando noticias de que, bueno, que con Pfizer hay un contrato de 20 millones de vacunas a partir de abril, que Moderna aumentará su producción a partir de marzo, que AstraZeneca, que en principio iba a ser más, pero que ya estamos viendo que va a ser menos porque ya ha reducido de manera importante los pedidos de las próximas semanas, pues desde luego, pues bueno, tendremos que ir poniendo todo lo que recibamos, pero desde luego que sí que el gobierno de España debe pelear de todas las maneras posibles para recibir mayor vacunas, porque es cierto que cuando uno completa la vacunación, y lo vemos en nuestras residencias de mayores, personal sociosanitario y sanitario, los contagios disminuyen de manera contundente. O sea, cerca del 90% de los contagios se han reducido en residencias y principalmente motivado porque ha habido algunas que han tenido algún brote que no se ha podido vacunar o, bueno, a veces que algún contagio se produce, pero desde luego que la vacuna nos da un horizonte distinto a cómo contener la pandemia. A día de hoy la comunidad, tal y como comentaba, tiene el personal y los recursos a nivel de instalaciones para poder hacer esa vacunación, lo que no hay son vacunas. Exacto. Sin embargo, tanto el presidente del Gobierno como otros miembros de su Gobierno insisten en que se llegará al 70% de la población vacunada antes de que acabe el verano. También hay que incidir en que el verano acaba el 29 de septiembre, que la gente piensa en julio-agosto. Bueno, claro, la intención que le dio el presidente del Gobierno era pensando en tener un verano tranquilo que iban a vacunar el 70% de la población. Vamos a ver, a día de hoy, tener el 70% de los madrileños vacunados significa que son 4.600.000 madrileños tendrían que tener, ahora de momento solo tenemos vacunas de doble dosis, o sea, tendríamos que recibir pues 9.200.000 dosis. Esa cifra, y a día de hoy creo que hemos recibido exactamente unas 600.000 vacunas. O sea, sería multiplicar por 15 las dosis de vacunas que estamos recibiendo ahora. No sé si tendrá más información el Gobierno, pero yo le garantizo que nosotros, como Administración Sanitaria que somos, nuestra misión es enterarnos, informarnos de lo que las farmacéuticas pueden hacer. Y desde luego lo que hemos hablado con ellas, esa cifra, yo veo complicado que se pueda cumplir.
Sobre todo porque, y además insisto y vuelvo a lo que he dicho antes, ¿no? Que se juega mucho con la emoción, porque el entorno de vacuna incluso hace que se relaje. Además es verdad que los resultados de vacunación son buenos en cuanto a la disminución de contagios, pero el gobierno siempre ha jugado con las emociones y es algo que no podemos tolerar, ¿no? Para parecer como, no, es el gobierno el que os da la vacuna para curarlo, y esto no es así. O sea, yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de llegar a esa inmunización y sobre todo llegar a las vacunas, pero insisto que un 70% son 9.300.000 dosis. Es verdad que esperemos que entre en breve también la vacuna de Janssen, que es de una única dosis, que parece que es más fácil manejo, pero es que aún así son millones de vacunas. Nosotros creemos que no se va a llegar al 70%, pero ojalá nos equivoquemos y tengamos esa posibilidad. Y sobre todo, insisto, que los madrileños estén tranquilos porque capacidad para administrar muchas más vacunas de las que hacemos ahora tenemos. Y insisto que ahora estamos prácticamente con el 50% de los recursos sin utilizar, ¿no? No hemos utilizado todavía la red de hospitales privados en ningún momento, no hemos utilizado las mutuas, o sea, y los hospitales también, los públicos, tampoco han estado a pleno rendimiento en ningún momento para esa vacunación, con lo cual capacidad hay más que de sobra, más luego los centros de vacunación masiva que también entendemos que para pacientes que tengan esa capacidad de movilizarse son puntos que nos dan un valor añadido. Bueno, en cuanto a vacunación todavía nos queda un poquito, pero mirando un poco más allá, el futuro más a largo plazo, y ya esta es la última pregunta, ¿cree que lograremos algún día dar por vencido al virus o tendremos que aprender a convivir con él? Bueno, aprender a convivir, estamos ahora en una situación de desventaja porque el virus, por desgracia, siempre siempre supera las peores de las previsiones. Ahora hay muchos más retos, ¿no? Aparte de, bueno, uno de ellos es la vacunación, otro es afinar todavía más la capacidad diagnóstica, ¿no? Yo creo que ahora tenemos que estar muy atentos a las mutaciones que pueda sufrir el virus, a las nuevas variantes, a las nuevas cepas, que eso nos tiene que poner muy alerta a nuestro sistema sanitario. Tenemos que tener un sistema de vigilancia epidemiológica muy fino, ¿no? Aquí Madrid en este sentido fue también pionera y tengo que recordar que el 9 de abril, cuando hablamos de la variante británica, ¿no? Con el que Madrid dio la voz de alarma en el Consejo Interterritorial diciendo, oiga, que aquí nos preocupa que hayamos detectado un caso y si hemos detectado uno es que ha habido muchos más. Y de hecho, pues la cepa británica, por desgracia, ha llegado a ser cepa predominante en algunas zonas básicas de la Comunidad de Madrid y por lo tanto ese es el siguiente reto. Tendremos que convivir con él, pero yo entiendo que en una situación de una detección mucho más fina de los casos, de cómo se producen, de cómo son las variantes y sobre todo si esa cobertura de la vacunación nos va a permitir contener al coronavirus, que es algo que tenemos que ver, pero para eso hay que ver también, bueno, el periodo de inmunización si va a ser muy prolongado, que también es importante, o hay otro, como dicen ya algunos científicos, que va a tener que en líneas de campañas de vacunación como es con la gripe anual. O sea, ahí todavía nos queda mucho por aprender el coronavirus, pero vamos a convivir con él, vamos a tener que convivir. Yo espero que en una situación no de tanta desventaja como hemos vivido hasta ahora. Pues muchísimas gracias, consejero. Esperemos ver la luz al final del túnel antes que tarde. Sí, yo espero que sí. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.